Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. La evolución del derecho romano, de las 12ª tablas al Corpus Juris Civilis. Saludos, queridos suscriptores de Cacho y Asociados. En el día de hoy, trataremos una fascinante travesía a través de la historia jurídica, la evolución del derecho romano, de las 12ª tablas al Corpus Juris Civilis. Las 12ª tablas, cimientos del derecho romano. Las 12ª tablas, un hito trascendental en el desarrollo del derecho romano, se erigen como los cimientos sólidos sobre los cuales se construyó toda la estructura legal de la antigua Roma. Es esencial destacar la centralidad de estas tablas para comprender la evolución de un sistema jurídico que ha influido significativamente en el desarrollo del derecho en todo el mundo. Estas tablas no solo representan un conjunto de leyes, son el reflejo palpable de una sociedad en crecimiento y evolución. La preocupación evidente por establecer reglas claras y equitativas revela la necesidad imperante de un marco legal que guíe las interacciones entre los ciudadanos y regule la vida en sociedad. Las 12ª tablas no solo sentaron las bases de la legalidad romana, sino que también marcaron un precedente fundamental para futuros sistemas legales alrededor del mundo. La importancia de las 12ª tablas en la formación jurídica, enclavadas en el corazón de la historia legal romana, no solo representaron un conjunto de leyes, sino que también simbolizaron el compromiso firme de Roma con la creación de un sistema jurídico que fuera accesible y transparente para todos sus ciudadanos. Más allá de ser un simple marco legal, estas tablas se erigieron como una manifestación tangible de la preocupación de la sociedad romana por establecer reglas claras y equitativas. Su trascendencia se manifiesta en la clave de su evolución. Las 12ª tablas no fueron estáticas, fueron el punto de partida que dio origen a la elaboración y enriquecimiento constante del derecho romano. Al adaptarse con astucia a las cambiantes necesidades de la sociedad romana a lo largo del tiempo, estas leyes escritas no solo guiaron las interacciones cotidianas, sino que también sentaron las bases para un sistema legal que se desarrollaría de manera orgánica y en constante evolución. Así, la narrativa de las 12ª tablas no solo se limita a su papel como conjunto de leyes, es una crónica dinámica de cómo estas reglas básicas fueron el germen de un sistema legal que perdura en su influencia hasta el día de hoy. Su adaptabilidad y capacidad para crecer con la sociedad romana no solo las consolidan como un monumento histórico, sino como un testimonio de la continua evolución del derecho romano, influyendo en la formación jurídica de civilizaciones futuras. Periodo republicano, refinamiento y desarrollo. El periodo republicano marcó una fase crítica en la evolución del derecho romano, caracterizada por un refinamiento continuo que influyó profundamente en la conformación de su estructura legal. Durante este periodo, las 12ª tablas establecieron las bases, y ahora, era el momento de darles vida a través de un proceso de desarrollo que abarcó desde la jurisprudencia hasta la interpretación meticulosa de las leyes. En esta etapa, se gestó una transformación significativa en la aplicación de las leyes. La jurisprudencia, con su capacidad para interpretar y aplicar la ley en casos específicos, se convirtió en una herramienta fundamental para la resolución de conflictos y la administración de justicia. Las mentes jurídicas más brillantes de la época trabajaron incansablemente para perfeccionar el entendimiento y la aplicación de las leyes romanas, estableciendo así un marco más sólido y adaptado a las complejidades de la sociedad republicana. Es en este escenario donde las figuras jurídicas destacadas emergen como arquitectos fundamentales de la estructura legal romana. Su habilidad para interpretar las leyes no solo impactó la práctica judicial, sino que también dejó un legado duradero que trasciende las fronteras del tiempo. El refinamiento en el periodo republicano no fue simplemente una etapa estática, fue un proceso continuo de adaptación. La interacción constante entre las leyes,
las mentes jurídicas y la sociedad misma condujo a un desarrollo dinámico que permitió al derecho romano evolucionar para abordar nuevas realidades y desafíos emergentes. Este periodo no solo representó el perfeccionamiento de la maquinaria legal, sino también la capacidad de adaptación inherente que garantizaría la relevancia continua del derecho romano en los siglos venideros. Consolidación en el imperio, Corpus Iuris Civilis. El punto culminante en la evolución del derecho romano se alcanzó con la creación monumental del Corpus Iuris Civilis durante el reinado de Justiniano. Esta codificación no solo representó un hito histórico, sino que también fue un acto de consolidación magistral del complejo entramado legal romano. El Corpus Iuris Civilis no fue simplemente un documento, fue un compendio integral que abarcó todas las facetas del sistema legal romano. Desde el derecho civil, que regula las relaciones entre individuos, hasta el derecho administrativo, que aborda la estructura y funciones del gobierno. Este compendio proporcionó una visión comprensiva y detallada de la maquinaria legal de la época. Su amplitud refleja la ambición de Justiniano de codificar y preservar todo el conocimiento legal acumulado hasta ese momento. La influencia del Corpus Iuris Civilis no se desvaneció con el tiempo, más bien, su legado perdura como un hito crucial en la historia jurídica. La sistematización de las leyes romanas no solo facilitó su aplicación, sino que también sentó las bases para sistemas legales posteriores en Europa y más allá. Este compendio no solo fue un testamento del esfuerzo de Justiniano por organizar la vasta cantidad de leyes, sino también un faro que iluminó el camino para la comprensión y aplicación futura del derecho en la civilización occidental. Importancia de cada fase en la formación jurídica romana. Entrando en la esencia de la evolución del sistema jurídico romano, se torna imperativo comprender la trascendencia de cada fase en su formación. Desde las humildes 12 tablas que establecieron los cimientos de la legalidad, hasta la magnífica codificación del Corpus Iuris Civilis, cada etapa se erige como una pieza indispensable en el rompecabezas jurídico romano. En el nacimiento del derecho romano, las 12ª tablas se manifiestan como el punto de partida esencial. Establecieron los principios fundamentales que guiaron la conducta legal y sentaron las bases para la posterior evolución del sistema. Estas tablas no solo fueron un código legal, sino un reflejo de la preocupación romana por la equidad y la claridad en la aplicación de las leyes. Su importancia radica en haber establecido los cimientos sobre los cuales se construiría el complejo edificio legal romano. En el período republicano, el derecho romano experimentó un proceso de refinamiento continuo. Aquí, la jurisprudencia y la interpretación de las leyes se convirtieron en herramientas cruciales en la forja del conocimiento jurídico romano. Este periodo no solo consolidó las leyes, sino que también fue testigo de la influencia de figuras jurídicas destacadas que esculpieron la estructura legal de Roma. Cada interpretación, cada caso, contribuyó al desarrollo integral del sistema jurídico. La culminación de este viaje se encuentra en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Esta codificación monumental no solo recopiló y organizó las leyes existentes, sino que también se convirtió en un faro de conocimiento jurídico que iluminó las generaciones venideras. Su importancia radica en la sistematización magistral de todo el saber legal romano, proporcionando un cuerpo coherente y accesible de leyes que influyó profundamente en la historia jurídica occidental. Cada fase, desde su inicio hasta su culminación, es crucial para entender la riqueza y complejidad del sistema jurídico romano, cuyo legado perdura en nuestra comprensión actual del derecho. La influencia del derecho romano en el derecho civil contemporáneo, un análisis profundo. En este recorrido, exploraremos cómo el devenir del derecho romano ha dejado una marca perdurable en el derecho civil contemporáneo, afectando aspectos tan fundamentales como la propiedad y los contratos. Las 12ª tablas, surgidas como pilares iniciales del derecho romano, continúan modelando nuestra comprensión moderna de la propiedad.
Principios arraigados en estas antiguas leyes han permeado en nuestra conceptualización de la propiedad privada, estableciendo las bases para las regulaciones contemporáneas sobre transmisión y protección de la propiedad. La estabilidad de las sociedades actuales encuentra sus raíces en estas leyes milenarias. Por otro lado, el Corpus Iuris Civilis, con su meticulosa recopilación y organización de las leyes romanas, sigue influyendo en cuestiones contractuales y obligacionales en el presente. Al analizar casos prácticos, se evidencia cómo los principios delineados en el Corpus Iuris Civilis siguen siendo relevantes en contratos modernos y obligaciones legales. La claridad y precisión en los términos contractuales, una herencia del enfoque romano, se reflejan en las normas contractuales contemporáneas. Este análisis no solo revela una conexión entre la antigua Roma y nuestro mundo legal actual, sino que también destaca la capacidad perdurable del derecho romano para moldear y guiar la estructura legal. La herencia romana persiste como un testimonio vivo de la adaptabilidad y relevancia continua de los principios legales fundamentales que se forjaron en la antigüedad. La evolución del derecho romano y los desafíos actuales. Cambiemos ahora nuestro enfoque hacia una perspectiva más crítica. ¿Cómo se mantiene el derecho romano ante los desafíos legales modernos? En esta reflexión, analizaremos la adaptabilidad de sus principios frente a la complejidad de las disputas legales contemporáneas. Al sumergirnos en casos recientes y debates legales, examinaremos la relevancia continua del derecho romano y su capacidad para abordar los desafíos éticos y tecnológicos de hoy. La pregunta crucial que surge es si los cimientos establecidos por este antiguo sistema legal siguen siendo robustos en un mundo que ha experimentado cambios significativos en su estructura ética y tecnológica. Este análisis crítico nos llevará más allá de la historia y nos adentrará en la capacidad del derecho romano para evolucionar y adaptarse a las realidades cambiantes. ¿Cómo enfrenta los dilemas éticos de la era moderna? ¿Se adecúa a los rápidos avances tecnológicos que definen nuestra sociedad actual? En resumen, la evolución del derecho romano se revela como una epopeya jurídica que ha moldeado profundamente nuestras actuales estructuras legales. Desde los cimientos establecidos en las 12ª tablas hasta la monumental codificación del Corpus Iuris Civilis, cada fase ha tejido una trama única en la rica historia del derecho. Este viaje por las raíces de nuestro sistema legal busca arrojar luz sobre las bases de nuestra comprensión jurídica contemporánea. Espero que hayan encontrado esta exploración tan fascinante como lo ha sido para mí sumergirme en las complejidades y matices del derecho romano. No olviden suscribirse para recibir más contenido educativo, manifestar su aprecio con un like si han disfrutado este viaje por la historia legal y, por supuesto, los invito a compartir sus preguntas o reflexiones en los comentarios. Estoy ansioso por continuar este diálogo en futuros videos. Nos vemos en la próxima entrega, donde continuaremos explorando los intrincados senderos del derecho. Hasta pronto.